Buenas tardes, bienvenidos a Popayán Ciudad Libro. Le damos la bienvenida a la primera actividad de Popayán Ciudad Libro 2020. Saludamos a los directivos, funcionarios, docentes y estudiantes de las universidades participantes en la organización de este evento. Universidad del Cauca, Fundación Universitaria de Popayán, Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, Corporación Universitaria Confa Cauca, Corporación Autónoma del Cauca. A nuestros aliados estratégicos, Ministerio de Cultura, Banco de la República, Alcaldía de Popayán, Fundación Universitaria María Cano, Universidad Cooperativa de Colombia y la Cámara Colombiana del Libro. Saludamos también a las autoridades locales que nos acompañan, a los colaboradores de Popayán Ciudad Libro, invitados especiales y a cada una de las personas que han aceptado nuestra invitación el día de hoy a través de www.ciudadlibro.com y a través de nuestras redes sociales y de las de nuestros aliados estratégicos. A continuación, el director general de Popayán Ciudad Libro y vicerrector de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca, el doctor Deiva René Hurtado, nos dirá unas palabras de bienvenida. Buenas tardes para todos y para todas. Realmente muy complacido de poder hoy iniciar con esta primera actividad de Popayán Ciudad Libro 2020, la tercera versión de nuestra Feria del Libro de Popayán. Quiero pues darle la bienvenida a Juan Cárdenas y a Edmundo Paz Soldán, pues por acompañarnos en este conversatorio, en este ciclo de escritores latinoamericanos. Creo que es una apertura excelente que nos va a permitir ya irnos poniendo en ambiente. Tuvimos una presentación de la feria que fue exitosa, el acompañamiento, a pesar de ser una feria virtual, fue numeroso y esperamos que esta jornada también tenga un acompañamiento numeroso. Esperamos e invitamos a que las demás actividades de Popayán Ciudad Libro ustedes nos acompañen las universidades y la ciudadanía en general en las actividades que vamos a realizar del 26 al 1 de noviembre. Me siento muy contento de que podamos dar inicio a Popayán Ciudad Libro 2020 y esperamos que acompañen por las redes sociales, por www.ciudadlibro.com, por Popayán Ciudad Libro en Facebook, que escuchen la emisora de la Feria del Libro y por obviamente las redes sociales de la Universidad del Cauca. Bienvenido Juan, bienvenido doctor Paz, y que Edmundo, y que este conversatorio sea, como lo dije el día de la presentación, se constituya en ese oasis para las circunstancias tan difíciles por las cuales atraviesa el país y por las que atraviesa el departamento del Cauca. Bienvenido, un abrazo para todos. A continuación, damos inicio al ciclo de escritores latinoamericanos. Le damos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Se trata de Edmundo Paz Soldán. Es escritor, profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Cornell, donde dirige la Facultad de Estudios Románicos y columnista de medios como La Tercera de Chile y The Washington Post en español. Ha recibido galardones como el Premio Juan Rulfo de Cuento y el Premio Nacional de Novela de Bolivia. También tenemos al escritor Juan Sebastián Cárdenas. Es traductor payanés. Sus líneas de investigación son las artes plásticas y visuales, los idiomas y la literatura. Ha obtenido reconocimientos como el Premio de Narrativa José María Arguedas Casa de las Américas en 2019, el Premio Nacional de Crítica y Ensayo Arte en Colombia del Ministerio de Cultura y la Universidad de los Andes en el 2013 y el Premio Otras Voces, Otros Ámbitos en el 2014. A continuación, lo dejamos con nuestros invitados en el ciclo de escritores latinoamericanos, no sin antes agradecer al Banco de la República, quien auspicia este espacio. Popayán Ciudad Libro 2020. La feria ya está en tu casa. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias René, gracias a toda la gente a Felipe, a toda la gente que organiza
esta feria hermosa que está pues arrancando, que está despegando ya hace 3 años en Popayán y a la que le auguramos un futuro muy lleno de luces porque, bueno, es una de las cosas más bonitas que se hacen en Popayán y a nivel cultural creo que es un espacio cada vez más potente y más interesante. Bueno, hoy tengo el gustazo de estar con un gran escritor que además es un gran amigo, Edmundo Paz Soldán, y yo acabamos de pasar un buen pedazo de la cuarentena juntos, del inicio de la pandemia. Nos tocó vivir el fin del mundo o el apocalipsis zombie desde marzo en Cornell, precisamente en Ítaca, desde donde nos está hablando Edmundo hoy. Y bueno, esto simplemente va a ser una conversación y es una conversación entre dos amigos escritores que se conocen bien, que se han leído mucho durante muchos años, que se admiran, bueno, yo digo que el mundo me admira, pero sé que es así porque me lo ha dicho con unos tragos encima, pero yo lo admiro también muchísimo. O sea, tenemos una relación larga y fructífera, creo yo, de intercambio, de conversación y de aprendizajes ahí mutuos. Y nada, Edmundo, primero te saludo. Bueno, Sí. Juan, para mí un placer estar aquí, aunque sea virtualmente, en la Feria del Libro de Popayán. Ya la anterior vez hubo un intento de llegar que no pudo ocurrir. Te agradezco por las gestiones y para mí, claro, un placer estar charlando contigo, que tú seas el anfitrión, que este sea el acto que abra esta fiesta. Y bueno, como tú bien lo has dicho, que sea de la manera más relajada e informal posible a partir de nuestra amistad. Y sí, ha sido un poco raro este año de que nos haya tocado la pandemia aquí en este pueblito Ítaca, ahí tan lejos de todas partes, y que hemos podido tener esa experiencia conjunta. Así que vamos a ver qué sale de eso en los próximos meses, pero en principio lo que más sale es que hemos podido eh, estrechar más nuestra relación y también, como tú lo has dicho, sí, que parte de mi admiración por la obra que estás construyendo. No, Ed, y lo que estaba pensando ahora mientras te oía hablar es que primero que mal no nos lo hemos pasado en el fin del mundo, ¿no? Ahí tratamos de darnos apoyo de todo tipo, pero quería hablar justamente, y es gracioso porque esta conversación en parte va a ser una manera de ventilar muchas de las charlas que pudimos tener estos meses y que creo que se vinculan muy bien con tu obra. Antes, fuera de cámara, te decía Edmundo que tenía ganas de que habláramos de tu obra reciente, que normalmente cuando hablan contigo y te hacen entrevistas te preguntan mucho por tu época, por tu primera época, por tus años, digamos, prebolaño y postbolaño. Pero a mí me interesa mucho que hablemos de tus libros recientes. Porque Primero porque personalmente es la fase de tu obra que más estoy disfrutando. Es como una época súper de experimentos donde estás probando muchas cosas. Te has metido también a explorar los géneros de una manera mucho más decidida. Eh, y ahora que hablábamos de fin del mundo, pandemias y todo esto, pues eh, quiero aprovechar, como decía antes, para ventilar conversaciones que hemos tenido sobre esto. Quisiera que empezaras contando justamente ese proyecto en el que estás trabajando ahora, del cual publicaste una pequeña parte, un adelanto hace poco en la revista de la Universidad de la UNAM en México, y que contaras un poco, si te apetece, pues, y si no, cambiamos de tema, si te apetece hablar de ese último proyecto en el que estás trabajando ahora y qué está pasando allí. ¿Cómo es escribir esa novela en pandemia, además, no?
Bueno, de hecho, en realidad comenzó casi como una especie de terapia. Después del primer shock de marzo, de las primeras semanas de marzo, ahí en Ítaca, yo dije, tuve esta ocurrencia que fue todo, luego me dije, parece que a todos los escritores de Latinoamérica y del mundo se les ocurrió lo mismo. Dije, voy a escribir un diario sobre la pandemia, voy a dejar constancia de esta experiencia para futuras generaciones. Y luego me di cuenta que todo el mundo estaba escribiendo ese diario. Y me sentí como, no sé, me pareció como una cosa tan no voy a decir aburrida, porque leí sobre todo el ciclo que estaba saliendo, el ciclo que hizo Guadalupe Nettel en la revista de UNAM, y hubo diarios muy interesantes. En este momento me acuerdo el de Mariana Enríquez, por ejemplo, que me dejó una muy buena impresión de esos primeros, que capturaba la incertidumbre de esos primeros días. Pero ahí fue que se me ocurrió que dije, ¿por qué más bien en vez de hacer un diario mío, digo así, por qué no trato de contar esta historia, pero a partir de otra perspectiva? Y se me ocurrió, y ahí se me vino una novela que yo he admirado mucho, que es esta novela de la escritora mexicana Nelly Campobello, Cartucho. Es una novela sobre la Revolución Mexicana, una novela en la que recupera la figura de Pancho Villa, ¿no? Que había toda una leyenda negra después de la Revolución Mexicana en torno a Pancho Villa, y Cartucho es una de estas primeras grandes intervenciones para recuperar la figura de Pancho Villa. Y pensé si podía reescribir Cartucho en clave de pandemia, ¿no? Es una cosa como un experimento, en principio casi como para mí. Es decir, saqué el libro, eran 55 fragmentos, un libro corto de 100 páginas. Lo que hacía cada día era, bueno, este es el fragmento 1, leía el fragmento de Cartucho, y a partir de ahí buscaba que una escena, una frase o a veces un adjetivo me inspirara para escribir yo mi texto y escribir una novela pandémica a partir de Cartucho. Y así fue que fue saliendo, y escribí durante 55 días ese primer manuscrito, así de manera así como picapiedras, todos los días escribiendo un texto. Y después de eso lo que hice fue archivar Cartucho, y a partir de ahí ya con esa base que tenía, comenzar yo ya a llevar, digamos, la escritura a mis, digamos, porque en la primera había muchos adjetivos, muchas cosas de Nelly Campobello, a llevar ya a una cosa más mía, pero en la que todavía está en la arqueología. Hay muchas frases, hay muchos giros, hay muchas imágenes, hay muchas cosas que están en la base, que vienen de Cartucho, obviamente, ¿no? Hay un diálogo muy fuerte con esa novela, pero ahora yo ya he perdido digamos que no sé si en una sección hay una sola frase mía, de Cartucho, o si hay 2 o 3 párrafos. No sé cuánto me he alejado. Yo siento que me he alejado, pero puede que cuando alguien lea venga un académico y me diga, oye, esto todavía está muy cerca. Pero bueno, de todos modos, ese es el experimento. Es una novela que se llama Allá afuera hay monstruos. ¿Y por qué me interesó Cartucho? Porque era la historia de la Revolución Mexicana contada desde la perspectiva de una niña de unos entre 10 y 15 años, no se dice claramente en la novela nunca, y pensaba que, claro, sería estas historias de pandemia, siempre se cuenta una voz así más, una perspectiva mucho más madura en la que tú puedes dar tus opiniones y todo eso. Y yo pensé que quizás la voz de una niña, alguien marginal en la historia, alguien podría darme una mayor libertad, y de hecho creo que fue eso. O sea que sí es una novela experimental totalmente, y un homenaje a Nelly Campobello, que es un texto que yo creo que debe circular mucho más, y creo que es cada vez canónico, ¿no? Es un texto cada vez más canónico, digo, que se leía muy poco hasta hace nada. Nelly Campobello nadie la tenía muy registrada. Forma parte como de estos rescates de los últimos años también que han entrado como al canon, ¿no? Claro, yo comenzaba, digamos, para la Revolución Mexicana, yo enseñaba, por ejemplo, aquí ¿no? Los de abajo, ¿no? Azuela, que es como la novela casi oficial de la Revolución Mexicana, pero es una mirada mucho más central, ¿no? Central en el sentido de
de construcción del Estado mexicano, de la revolución. En cambio, lo interesante que tiene Nelly Campobello es que es una mirada que viene de una región, viene desde afuera, y que incluso no está peleando constantemente contra la misma idea no, es una reivindicación muy fuerte de lo regional, los líderes regionales, de la lucha regional contra ese centralismo que aquí lo representa Carranza y esas tropas que están llegando todo el tiempo a la región y asolando la región. Que conociendo de todas maneras tu trabajo en Mundo de los últimos años, sobre todo, es interesante pensar justamente en ese asunto de las regiones y en ese asunto como de la mirada como extraterritorial, por decirle de alguna manera, o digamos los territorios concebidos desde el margen más que desde una posición central, que últimamente pareciera tener la impresión de que topológicamente, como desde el punto de vista espacial, tus narradores, tus historias, la manera, el punto de vista, la lección de incluso hasta de los escenarios y de los conflictos, parecieran agarrarse desde la periferia, no tanto desde una posición central. Es como si hubieras cambiado el foco en cierta medida. Sí, y creo que ha sido, o sea, casi de manera inconsciente, ¿no? No es algo que lo haya planeado, digamos, pero por ejemplo, toda esta pandemia, yo antes de esta novela tengo otra novela que todavía no ha salido, que es La mirada de las plantas, que para mí fue un gran desafío. Es una novela que está ambientada en el Amazonas boliviano. Y para mí eso también es un descubrimiento, porque todo el tiempo que he vivido en Bolivia, y hasta hace poco, yo te diría hasta hace unos 10 años, yo también caí en el cliché de hablar de Bolivia como un país andino. Y luego descubres que el 70% del país pertenece a la cuenca del Amazonas, y que hay novelas, digamos, como La Vorágine, por ejemplo, novelas colombianas que le hablan muy bien a ese territorio boliviano, pero que nosotros, como el poder está tan centralizado en Bolivia, tan en La Paz, hemos crecido nosotros mismos creando ese mito hemos crecido de espaldas al Amazonas. Uh-huh. Y para mí, estos últimos 10 años, si hay una cosa que he descubierto de Bolivia, es la complejidad de la región amazónica, que es curiosamente una cosa tan grande, con tanto poder económico, pero a la vez tan marginal, ¿no? Incluso en los cuentos que nosotros mismos nos contamos, es una región que para mí es fascinante y que necesita ser más narrada. Y ahí yo vengo, digamos, como tú dices, como una especie de hasta, porque yo hace mucho que no vivo en Bolivia. Estoy muy, muy, muy enganchado con lo que pasa en el país. Entonces, para mí descubrir el Amazonas boliviano a estas alturas es como fascinante. Como decir, wow, mira este gran territorio en el que yo he crecido a espaldas de este gran territorio que en cierta forma es muy mío. Sí. ¿Así que qué? No, eso pensaba que, bueno, en tu obra, creo que eso digamos, yo he llegado tarde a eso, ¿no? Pero creo que en tu obra está eso presente desde el principio, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en los estratos, ¿no? Los personajes de un centro que se están buscando siempre en la periferia, incluso hasta en su misma caminar, deambular peripatético por la ciudad, están siempre fascinados o atraídos por el otro lado, ¿no? Por lo que está fuera del centro. Y en la última novela, las últimas novelas, ni qué decir, ¿no? Tanto en Elástico de Sombra, esa, por ejemplo, la última que he leído tuya, la Elástico de Sombra, que me ha parecido como una gran novela y una gran reivindicación del mundo afrocolombiano y de sus historias y de su fortaleza en el imaginario colombiano. Sí, es que es tremendo cómo justamente los imaginarios construidos por los proyectos de nación oligárquicos nos habitan, ¿no? Y nos ayudan, y nos obligan siempre a mirar los territorios de una manera muy como bloques, como unos bloques homogéneos. Y está bueno porque justamente estaba pensando en la mirada de las plantas,
y yo pues tuve, no ha salido, ¿cuándo va a salir? Tú eres uno de los 5 lectores que tiene este libro todavía. Los primeros lectores. Bueno, quizás lo pueda ya ser oficial, va a salir con Almadía, probablemente algún rato el próximo año, El pero 21. todavía no hay fecha. Todo esto de la pandemia ha trastocado los planes y así que en todo caso yo digo, bueno, por lo menos ya el trabajo sucio ya está hecho y lo otro, bueno, ya ocurrirá algún rato. Yo disfruté muchísimo con La mirada de las plantas. Es un libro que es un libro amazónico, pero al mismo tiempo es un libro como de ciencia ficción o de fantasciencia, como con un proyecto medio psicodélico, científico que tiene lugar ahí en eso. No lo quiero arruinar tampoco y ni contar mucho, pero spoilearlo, pero me interesa justamente esto que estás hablando, que ahondemos en esto, como de eso, de repente el redescubrimiento de unas zonas y de unos espacios narrativos nuevos en nuestros países, lo cual eso es fascinante, ¿no? Yo creo que eso no le debe pasar a un suizo o a un alemán, ¿no? Es como que de repente resulta que había una enorme porción de tu territorio espiritual, nacional, emocional, sentimental, que estaba sin explorar. Y está allí, de repente es la Amazonía y vos te metiste como de lleno en eso. Que me gustaría que hablaras un poco más de esa novela y de cómo fue ese proceso. Bueno, para mí fue también como un proceso por una especie de unir varias tendencias de los últimos años en lo que yo estaba explorando. Y esto es curioso porque un tiempo yo he escrito novelas realistas y luego me metí muy fuerte con escribir novelas de ciencia ficción. Y para mí La mirada de las plantas fue algo como que de pronto algo hizo clic. Ya ni siquiera estaba pensando en el género, y ya ni siquiera estoy pensando simplemente me doy cuenta que después de pasar por la ciencia ficción, ahora incluso cuando escribo una novela realista, mi realismo es como el de un queso gruyere, así está lleno de agujeros y simplemente me sale así. Entonces ahorita me doy cuenta que estoy escribiendo cuentos, entre comillas, realistas, pero es un realismo medio chueco, medio torcido, no sé, muy diferente al que yo entendía antes por realismo. Entonces creo que La mirada de las plantas tenía eso, como que se junta, de pronto es una novela que está ambientada digamos, en un Amazonas que yo conocí en la frontera, digamos, en la frontera entre Bolivia y Brasil, a la que se meten, como tú bien lo has dicho, hay como unos experimentos tecnológicos con cuestiones de realidad virtual en medio de ese... el realidad virtual me hace incluso, hace que la novela misma se pregunte por la naturaleza misma de la realidad, ¿no? No solamente en cuanto a la cuestión de ese lugar, de ese paisaje que a mí me interesa explorar, eso que dice Joseph Zárate, este cronista peruano que tiene un libro que tiene un título que me encantaría, creo que puede funcionar para varios libros que me interesan de esta época, que se llama Guerras del Interior, ¿no? Las guerras que están ocurriendo en el interior, mientras nosotros estamos pensando que todo lo importante ocurre en las ciudades, en América Latina, es en ese interior donde en los últimos años, por cuestiones, ¿no?, el extractivismo, la deforestación, todo eso, ese interior es el que me interesa a mí explorar, esas batallas del interior, esas guerras del interior, y un poco La mirada de las plantas juega con esa, por lo menos, una larga tradición latinoamericana de novelas amazónicas, pero también ver cómo esta tradición se la puede traer al presente, ¿no? Porque allí me gustaría que nos detuviéramos un rato a hablar de algo que pasaste como de puntillas, pero yo sé que es una cosa que ha sido bien importante desde el punto de vista creativo y vital, hasta sensorial
para vos en los últimos años, digamos, que es digamos, el conocimiento de las plantas de poder, ¿no? El uso de sustancias alucinógenas, es decir, que estos son temas que parecen como completamente sacados de los años 60, pero que en los últimos tiempos tienen creo que yo como una vertiente completamente diferente que creo que se une a preocupaciones políticas, a preocupaciones científicas y a preocupaciones incluso hasta ecológicas a las que la literatura accede por esta vía. Entonces, a ver, siempre está esta cuestión entre esa pregunta por la realidad, esa pregunta por el realismo, que en últimas es una pregunta, digamos, de la literatura moderna. Y esa pregunta por el realismo siempre está filtrada de algún modo por la pregunta de aquello que se supone que está alterando nuestra percepción de la realidad, ¿no? Entonces, me gustaría que habláramos un rato de eso, de cómo fue ese proceso, porque tengo entendido que para vos fue muy importante en los últimos años ese descubrimiento, pues. Bueno, sí, digamos de los últimos 10 años, yo te diría que, claro, yo conocía, por un lado hay un Amazonas, un boliviano que es el que está en Santa Cruz, pero digamos, hay un Amazonas más de selva más profunda, y ese es digamos, el que conocí, que está en Cobija, en la frontera con Bolivia y Brasil, ¿no? Entonces la novela transcurre en un lugar que se llama Santa Rosa, y justamente ahí hay una especie de lucha en la novela. Es la historia de un lugar donde están haciendo experimentos con plantas lisérgicas, ¿no? Una planta que está basada, digamos, en la ayahuasca, como se llama ya, o daime, y están haciendo porque quieren industrializar esa planta, ¿no? Para poder ver si se la puede vender no sé, pues en farmacias, para que no sé, la gente se sienta mejor. Es un proyecto un poco loco, ¿no? Con la idea, hay un tropo de la ciencia ficción, que es la idea del científico loco. Pero varios de estos personajes en la novela están teniendo viajes muy pesados, muy duros, y es por eso que contratan al narrador de la novela, que es una especie de psiquiatra de medio pelo, a que vaya allá a experimentar, a cuidar a los voluntarios para que en los viajes no tengan malos viajes, o si tienen malos viajes, está él a cargo de estos pacientes, ¿no? Y obviamente él termina como más fascinado por estas sustancias lisérgicas y lo que le están permitiendo hacer ver. Ahora, el laboratorio ahí, el científico, quiere convertir el juego, el viaje mismo encontrar una lógica a la planta, al viaje lisérgico, para utilizarlo como una especie de realidad virtual, para que la gente en otros lugares, puede ser París, Nueva York o lo que sea, en cierta forma, entre comillas, se drogue sin drogarse, ¿no? Que acceda a la realidad virtual de un viaje en ayahuasca sin necesidad de pasar por la experiencia física de tomarse una sustancia así. Entonces, de pronto, lo que aquí me interesa explorar era justamente qué pasa con, ¿no? estas otras como suplementos que nos hacen ver las cosas de manera diferente. Por un lado, el suplemento tecnológico, que nos está bombardeando y que está construyendo una forma de entender la realidad. Aquí en este caso es la realidad virtual. Y por otro lado está el suplemento, digamos, natural, que sería lo que te produce la planta para hacerte ver de manera diferente, ¿no? Eso es un poco en cuanto a la narración, ¿no? En cuanto a mí personalmente, yo creo que como escritor, como artista, a mí, digamos, sí me ha hecho, digamos, mi experiencia con estas sustancias me ha permitido acercarme a la realidad de otra manera. O sea, tengo
o sea, siento que tengo una, digamos, sin que suene esto muy New Age ni nada por el estilo, siento que tengo una experiencia más profunda de las cosas y quizás también más espiritual y también más, no sé cómo decirlo, siento que es algo más completo en cuanto a, no sé, desde la mera percepción, ¿no? En mi misma ficción siento que hay un antes después que creo que ha sido más positiva que otra cosa mi experiencia con estas sustancias. No sé qué dices tú. Yo no tengo duda de que hay un antes y un después en tu caso creo que es un antes y un después. Pero pero de hecho, bueno, tienes un libro de cuentos enteros, ¿no? Que se llama Las Visiones, donde creo que es uno de los primeros lugares donde de una manera muy clara vas a indagar en esta experiencia nueva como de la realidad expandida, de la realidad complejizada, como con esos agujeros de queso, ¿no? Bueno, sí, hay una cosa como no le toca a todo el mundo, pero hay una cosa que tiene que ver con el lado más como visionario de la poderosa en cuanto a la cuestión de despertar o no la imaginación. Me ha ayudado muchísimo en cuanto a la capacidad de animarme a imaginar cosas, de saltar al vacío, digamos, en cuanto a lo que puedes hacer con la imaginación, la imaginación en el sentido más amplio del término, ¿no? Y eso creo que para mí ha sido fundamental, digamos, ¿no? En cuanto a incluso forma para entender la misma literatura o el mismo arte, ¿no? Y creo que, digamos, ahora estoy moviéndome a otras cosas, pero queda esa experiencia, ¿no? Ahora, por ejemplo, los últimos cuentos que estoy escribiendo tienen que ver con el cambio climático, la emergencia climática. He escrito un cuento ambientado en los incendios de California, otro cuento, el último que he escrito, que simplemente para darte una idea, por ejemplo, hay un lugar que es ahí en Alemania, ahí cerca de Dinamarca, hay un lugar que se llama el Halligen, ni siquiera sé si lo estoy pronunciando bien, que son como, ni siquiera son islas, son como 10 pedazos de terreno que en el siglo XIV había un dique que impedía, ¿no? que el agua llegara a estos lugares, pero en 1329 hubo una gran inundación que se llevó por delante estos lugares, pero después, en vez de, digamos, construir un nuevo dique, lo que hicieron fue construir como casas en unos como montículos artificiales. La gente que vive en esta zona, que se llama el Hallig, son 10 y el Halligen, y son como casas como, no, diríamos nosotros, tenemos como palafitos, pero estos son como montículos. Y entonces, simplemente te puedes imaginar que son en un Halligen como son 20 montículos, y en un montículo está la escuela, en otro montículo está la oficina de correos, en otros montículos hay casas, ¿no? Y simplemente se han acostumbrado a vivir sin dique o con diques muy frágiles, que hacen que el agua entra y de pronto están ahí como varios días aislados, porque el agua, digamos, ha inundado sus caminos, sus calles y todo, pero el montículo donde viven es el que sobresale. Yeah. Y después se baja y pueden estar como un mes tranquilos y después llega la inundación y simplemente... Y eso, claro, por la cuestión del cambio climático, la subida de las aguas, o sea, se estima que hasta fines de este siglo eso va a tener que desaparecer. Y el gobierno quiere que la gente de estos lugares
se mude, ¿no? Son como refugiados climáticos, se mude a otros lugares porque simplemente están todo el tiempo levantando estos montículos porque el agua cada vez llega más arriba. Y a veces llega hasta las casas e inunda todas las casas. Cuando yo leo eso, digo, cuando veo este paisaje, digo, para mí, eso ya es un cuento. O sea, ya la historia, ya simplemente el descubrir este paisaje o este lugar me parece tan fascinante, tan complejo, y dice tanto de lo que está pasando hoy, y a eso quizás me refiero con lo que hablo de esa realidad de queso Gruyère, que ya ni siquiera necesito hacer ciencia ficción, sino que simplemente estar cada vez más atento a la locura que hay en esta cosa fascinante que hay en este mundo, nuestro mundo, y simplemente decir, bueno, y ya lo que ocurre en esa historia es secundario porque ya al encontrar este lugar donde va a ocurrir la historia, yo siento que para mí ya está medio cuento ganado. No sé si me dejo entender, pero es un poco, eso es lo que me está pasando estos días y eso es lo que tengo como, estoy como tratando de aprovechar que las antenas están como encendidas y nada, pues Sí. simplemente por ahí va. Es que yo creo que ha habido una cosa que más o menos estaba implícita desde la primera pregunta que te hice hasta esto que estás contestando, que tiene que ver con una preocupación tuya por que la literatura en cierto modo, al estar atenta, como con las antenas tan puestas sobre estos fenómenos extrañísimos de la catástrofe en la que vivimos en el presente, la literatura, digo, sea una forma también no digo de comentario, pero sí como de, al representar esos fenómenos, en cierto modo se nos aparecen de una manera inusitada, de una manera como completamente nueva, que nos hace quizá percibir esa catástrofe con otros ojos, ¿no? Porque eso, digamos, quizá olvidamos comentar que la novela que estás escribiendo, la de que está basada en Cartucho, es una revolución también, estás contando como una especie de gran cataclismo social, pero también un cataclismo ecológico, cataclismo, bueno, en fin, un poco un correlato de lo que está ocurriendo en el presente, ¿no? O sea, tu literatura siempre está como muy tomándole el pulso al presente, es lo que quiero decir. Sí, y bueno, quizás ahora de una mejor manera, quizás te pueda dar un ejemplo que pueda funcionar de cuál es el cambio, digamos. Hace 20 años, cuando me interesaba mucho descubrir todo esto, me interesaba mucho explorar el impacto de las nuevas tecnologías en nuestra realidad. Me acuerdo que escribí una novela que se llama Sueños Digitales y en la primera versión digamos que había un personaje que tenía una computadora, una laptop que era digamos, en ese entonces era una Mac 3, digamos, ¿no? Pero entre la primera versión y la última versión, de pronto esa Mac 3 en un año se había quedado obsoleta. Y yo ahí como en el último manuscrito como hice hacer cambios porque quería como mantener lo más actualizado posible la novela. Y claro, me di cuenta que eso era como una cosa absurda, ¿no? Entonces son cosas así, digo, son cosas de juventud. Y digo, claro, el pulso del presente debe tomarse de otra forma, ¿no? O sea, no tiene que ver sobre si es que los personajes están usando o no el último iPhone, ni mucho menos, o si los personajes saben de TikTok o si saben de redes, sino más bien cómo esas cosas ya implícita o explícitamente ya transforman nuestra forma de ver y percibir las cosas. Y eso para mí entonces es lo que ahorita me está interesando, ¿no? Entonces, claro, entonces, si trato de tomarle el pulso al presente, quiero que sea de una manera en la que, que ese presente cuando se desactualice, todavía la literatura siga diciendo cosas.
¿no? Porque el presente lo único que hace es desactualizarse. Entonces, ahí la pregunta es, ¿no? ¿Qué es aquello que es relevante hoy o que podría ser relevante para dentro de algunos años, ¿no? Y ahí sí me interesa, por ejemplo, toda esta cuestión de nuestra relación con los ecosistemas, la forma en que se desequilibra esa relación con los ecosistemas. Entonces, si voy a escribir una novela sobre una pandemia o sobre una revolución social, esa es como la pregunta de fondo, ¿no? Que me parece que es algo que quizás dentro de algunos años va a seguir siendo discutido cuando esta pandemia pase. Claro, claro. Entonces, Es que yo creo que también tenemos como una, y eso creo que es un mal que afecta, pues no solamente un mal que nos afecta social y culturalmente, sino que afecta el quehacer de los artistas y de los escritores, como esta concepción muy lineal del tiempo, ¿no? De, bueno, ¿qué es lo que está de moda? ¿Cuál es el último artefacto? ¿Cuál es el último avance? ¿Quién es el que está dando la hora en literatura, ¿no? Y yo creo que una cosa que creo que todos hemos venido descubriendo, pues con el paso de los años, es que el tiempo no funciona así, ¿no? Y que a veces hay que estar todo el tiempo como a contrapelo para captar, por ejemplo, no sé, que una tecnología indígena de hace milenios como el desarrollo de la bebida de la ayahuasca o el daime es una tecnología tan de punta como el último supercomputador, ¿no? O el acelerador de partículas. Es como el daime como el acelerador de partículas de los pobres. Pero pensaba en eso porque justo ahora que decías esto, ¿no? Como de ya no me interesa tanto ver el artefacto último, sino qué efecto tiene eso en la percepción. Pero te voy a dejar que me comentes esto porque luego de ahí quiero enganchar a otro lado. no, o sea, sí, tienes, no, tienes toda la razón, ¿no? La cuestión aquí, o sea, la pregunta que uno tiene que hacerse, ¿no? En cuanto a, ¿no? Esta pregunta sobre qué es lo contemporáneo, cómo podemos entender por lo contemporáneo, ¿no? Y ahí yo también ¿no? Creo que como puedo hacer como autocrítica, digamos, y supongo que es lo que hace que pasen los años, ¿no? Lo contemporáneo no tiene que ver necesariamente con lo actual, ¿no? Creo que eso creo que, creo que de manera implícita estoy citando a Gamben, ¿no? De que hay algo que tiene que haber ahí de desactualizado, que tiene que ser, para mí, que creo que puede ser interesante para la literatura, ¿no? Si tú piensas que en el siglo XIX, no sé, la mejor novela sobre los acontecimientos políticos y sociales de 1830 al 48, en Rusia la escribió Tolstoy 70 años después, con La Guerra y la Paz, ¿no? Con Guerra y Paz. Entonces, no creo que la literatura no tiene que necesariamente perseguir, narrar lo que está ocurriendo en ese instante en cuanto a los hechos mismos, sino tratar de ver cómo esos hechos mismos están cambiando nuestra misma subjetividad, nuestra misma forma de percibir las cosas. Y eso creo que es más complicado, y eso creo que es más difícil, y eso creo que es la pregunta que a mí me interesa ahora mismo, ¿no? Porque a mí me dicen, en estas novelas de ciencia ficción, por ejemplo, entonces te preocupas por la deshumanización de los individuos ahora que hay tanta tecnología y qué sé yo. Digo, no. Más bien a mí me interesa cómo lo humano se resignifica a partir justamente de estos impactos tecnológicos o a partir de las relaciones con no sé, de lo que está ocurriendo con nuestra relación desequilibrada con los ecosistemas. No es que nos estamos deshumanizando ni mucho menos, sino que estamos resignificando lo que significa ser humano para el año 2020.
Y eso es un poco para mí lo que podría ser interesante de lo que entiendo hoy por literatura y que quizás no entendía hace 20 años. Sí, una cosa, justo quería enganchar con esta cuestión, es que desde muchos otros lugares, sobre todo incluso dentro de América Latina, bueno, tú sabes que yo soy un amante absoluto de Bolivia y lo quiero como si fuera mi propio país y llevo ya pues unos cuantos años viajando a Bolivia y donde tengo pues amistades y muy, muy fuertes. Y a mí Bolivia, desde que empezó lo que se llama allí el proceso de cambio, desde que llegó Evo Morales, a mí Bolivia me parecía un lugar repentinamente futurista. Es decir, siempre fue un lugar con un potencial de futuridad muy, muy tremendo, pero cuando yo salía de Bolivia, iba a otros lugares y les contaba a la gente, yo les decía, no, es que Bolivia es un país del futuro. Y entonces nadie me creía, ¿no? Decían, pero si Bolivia es un país atrasado, Bolivia es un país donde no hay, no sé, no, es decir, todas estas fantasías, los imaginarios sobre Bolivia, era muy difícil explicarle a la gente por qué Bolivia era un país como absolutamente de vanguardia, ¿no? Donde estaban pasando cosas fascinantes en todo sentido y justamente donde se están creando como imaginarios nuevos, muy nuevos, donde yo creo que todavía está palpitando un proyecto no solo de país, sino de continente muy poderoso, ¿no? Y, digamos, lo enganché con esa cosa del anacronismo o de estas supermodernidades o de lo contemporáneo que en realidad están como en un pasado, como en un síncope del tiempo. Y entonces, y claro, de repente la gente a uno le dice, no, Bolivia La Paz es una ciudad completamente llena de telarañas, de teleféricos que la recorren de un lado al otro y uno puede desplazarse como en unos teleféricos por toda la ciudad y en el alto hay unos edificios ultramodernos, extrañísimos y de colores que parecen, bueno, los cholets, que parecen como naves espaciales, como de manga japonés. Es decir, son como imágenes que a la gente le cuesta asociar con una idea de lo moderno o de lo contemporáneo. Y quería preguntarte primero por eso, no sé si yo me estoy como mandando una cagada diciéndote esto, o qué, o si te despierta algún tipo de reflexión, y por el otro lado quería preguntarte, digamos, que nos contaras un poco a los que están viendo ahora cómo ves esta nueva situación después de este año largo, rarísimo de post-golpe de Estado, de crisis política, de crisis de representación. ¿Cómo es tu experiencia? Digamos, ¿qué posición tenés vos ahora mismo y qué imagen tenés del país ahora mismo? Sí, bueno, creo en cuanto a lo primero que dices, sí, bueno, hay un término muy de la ciencia ficción que se aplica a muchas cosas de lo que es Bolivia, que es ¿no? Que es el retrofuturismo, ¿no? Que es esa mezcla de cosas temporales que puede aparecer en un país como Bolivia y que para mí, digamos, me han despertado la imaginación mucho, ¿no? Pensando en el Alto, justamente tú has mencionado en el Alto, pero no solamente los cholets, hay una cosa que a mí siempre me llamaba la atención del Alto, y era de que cuando tú vas por el Alto, tú ves muchas casas que están como y hay como casas como surreales, es un primer piso y luego ves una escalera que da a la nada porque no hay un segundo piso. Y eso es porque, claro, muchos migrantes que llegan al Alto, digamos que van construyendo su casa a medida que tienen un poco de dinero. Entonces, si tienen dinero para construir un piso, construyen el primer piso de la casa y el segundo piso, los de la casa, lo van a construir solamente cuando vuelvan a tener un poco más de dinero. Entonces, no hay una idea así de que es algo que esté cerrado y que, bueno, ahora me voy a meter a construir esta casa de 3 pisos y punto, ¿no? Entonces, la vas construyendo de a poco. Y, por ejemplo, pensé que eso podría funcionar cuando estaba escribiendo esta novela Iris, ¿no? Que estaba hablando de los habitantes de un lugar, de una isla, los irisinos. Pensé que podría ser interesante convertir esa arqueología o esa arquitectura de la ciudad de El Alto como la base en la que están de las ciudades en Iris, de los irisinos, y pensar que incluso eso se podría convertir hasta en una forma, en un símbolo para ellos
de entender el mundo, ¿no? Un mundo en el que siempre tiene que estar una puerta abierta, en que nada puede ser inconcluso, en que tienes que estar abierto a algún tipo de misterio, que nada puede cerrarse, ¿no? Y eso es un poco la ética o la estética o la poética o la filosofía de la gente de este lugar, que nace de simplemente mi contemplación del paisaje de El Alto como un punto de inspiración para una cuestión, digamos, una obra literaria, ¿no? Entonces, creo que en eso tú lo has dicho bien, ¿no? Hay muchas cosas de ese paisaje boliviano que son fascinantes y complejas en sus múltiples matices y que, digamos, para un artista, para un escritor, pues despiertan muchas sugerencias. Bueno, en cuanto a lo otro, a mí sí, una cosa que me alegra es que la resolución a toda esta larga crisis haya sido democrática y haya sido casi como una fiesta democrática, que haya sido sin incidentes, que casi como 5 días después hayan estado los resultados aceptados por todos, bueno, pequeños grupos que no están de acuerdo, pero en general ¿no? Tanto los partidos derrotados como el gobierno han aceptado los resultados de una manera tranquila y hace pensar como ¿no? Como que va a haber una transición ordenada a un nuevo momento, de una manera un poco curiosa, un nuevo momento que está encarnado por el partido que ha representado, que ha estado en el poder en Bolivia durante 15 años y que es el MAS, ¿no? Yo creo que el proceso de cambio en la última época de Evo Morales, yo siento que estaba desgastado, y que necesita nuevos líderes, ¿no? Creo que aquí algún sector de la población que se desencantó del proceso de cambio de Evo Morales, sobre todo quizás porque hay una cuestión que hay un rechazo también a una cuestión tanto de caudillista, ¿no? Digo, ¿no? De que el partido, si una cosa que definió al MAS durante mucho tiempo fue justamente sus organizaciones comunitarias, que no pueden estar simplemente encarnadas en una sola persona, y que creo que el gran error de Evo Morales fue no escuchar la voz del pueblo, no escuchar el referéndum. Lo que se ha mostrado en esta elección es que el pueblo no estaba cansado necesariamente del proceso de cambio ni del MAS, sino que rechazó tanto ¿no? O sea, tanto la cuestión de ese liderazgo tan omnipotente de Evo Morales, como también su rechazo al voto popular. Entonces, lo que yo creo que ahora necesita hacer el MAS con un nuevo liderazgo es tratar de renovar el proyecto. Creo que para que la izquierda boliviana sea una izquierda moderna que siga siendo un ejemplo para otros lugares, tiene que ser una izquierda que, por ejemplo, atienda a causas feministas. Creo que eso es fundamental para que la izquierda boliviana se renueve, para que el MAS se renueve. Ese es uno de los problemas que ha tenido en sus anteriores gestiones, su relación con el tema de las cuestiones de género, que eso es una cosa que lo ha limitado. Y también creo que es fundamental el tema del extractivismo, ¿no? Creo que eso es una pregunta, ese es como ¿cómo decir? ¿Quién le pone el cascabel al gato, no? Porque el tema, digamos, la agenda medioambientalista es fundamental para renovar un proyecto, pero en los últimos años el MAS también se la jugó ¿no? en aras de consolidar una hegemonía, hizo ciertos pactos con la élite agroindustrial de Santa Cruz, y ahora el asunto es cómo hacer para encontrar o encauzar el camino de manera tal que que la agenda sea más bien medioambientalista y no extractivista. No lo tengo muy claro cómo lo van a hacer. Hay, digamos, el hecho de que sean que haya nueva gente en el poder, me hace pensar que ojalá
ojalá este nuevo liderazgo permita que también haya un reencauzamiento de este proyecto. Así que eso me alegra que en este momento Bolivia sea un ejemplo democrático para el resto del continente. Y sin duda que lo es, y es inspirador, sobre todo la manera en la que han, como bien decías, hayan resuelto el tema en esa fiesta democrática, que eso realmente es un ejemplo para lugares como Colombia, donde la democracia brilla por su ausencia y cada día más. Ahora sí, una cosa más, si me permites, vienen meses complicados, la pandemia y la crisis económica, y las dos cosas juntas, ¿no? Entonces, Luis Arce, no es que suba, no va a tener mucho margen de maniobra, va a tener que entrar directamente a gobernar, y ojalá haya ciertos consensos con otras fuerzas políticas del país, porque este es un momento que nos puede llevar por delante no solamente a un gobierno, sino a todo el país. De hecho, desde mayo, que no sé, 3 millones de bolivianos creo que no tienen para la canasta básica de alimentos por la crisis económica, por la profundidad de la crisis. Sí. Bueno, Edmundo, muchas gracias. Gracias por la charla, gracias por las reflexiones, gracias por traernos vientos de esperanza desde Bolivia. Y nada, yo me quedaría hablando con vos otro rato, pero pues ya lo podemos seguir haciendo fuera de cámara. No, muchísimas gracias a ti, Juan, por la conversación tan fluida, por las comentarios o preguntas o temas tan que me han dejado pensando, y no sé, he respondido ahí sobre la marcha, pero seguramente que hay mucha más tela para cortar, pero bueno, de eso se trata, ¿no? De que esto es conversación que... Ahí como que se fue Edmundo. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y al Banco de la República, quien auspicia este espacio. Recuerden que pueden seguir nuestra agenda a través de www.ciudadlibro.com y a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Popayán Ciudad Libro. Les contamos que para aquellas personas que deseen hacer pedidos a la librería Casa Tomada, están haciendo envíos a Popayán sin ningún costo adicional por los días que dura Popayán Ciudad Libro. Los invitamos a participar a las 7 de la noche del ciclo de literatura y diversidad con el escritor Giuseppe Caputo. Popayán Ciudad Libro 2020. La feria ya está en tu casa.